Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Un privilegio y un gusto poderlos tener en esta transmisión, reunirnos por este medio para escudriñar la palabra del Señor. Pero antes de ello vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, porque hasta aquí, Señor, tú has sido bueno y seguirás siendo bueno con cada uno de nosotros, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Señor, tú nos has ayudado en todas las cosas, con salud, con provisión, con libertad, Señor. Nos has ayudado con fortaleza, con seguridad. Padre, gracias te damos, porque tú no nos has dejado en ningún momento, ni nos has desamparado. Más bien nos has rodeado, Señor, como con un escudo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu favor, de tu bondad, Padre. Señor, en esta noche venimos también delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para que toda mentira, toda fortaleza, todo argumento y razonamiento falso que todavía quede en nuestro corazón como resultado de nuestra vida antes de conocerte, Señor, sea derribada, arruinada, arrancada, destruida total y completamente, Señor, y todos nuestros pensamientos sean llevados a ti, Señor, y a la obediencia a tu palabra, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, Señor, y además para bendición nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Privilegio podernos volver a reunir por este medio, y hoy vamos a seguir escudriñando la carta o la epístola de Santiago, a partir del capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Dice la palabra bendita y maravillosa del Señor: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, vamos a comenzar entonces con Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12, que toca un punto muy importante, y como hemos mencionado en otras enseñanzas acerca de la epístola de Santiago, la epístola sigue en mucho el Sermón del Monte. 20 veces a lo largo de la epístola de 5 capítulos cita indirectamente o directamente alguna enseñanza que Jesús dio en el Sermón del Monte. Y recordemos también que Santiago es el hermano mayor de Jesús, el primer hijo de José y María. Recordemos que en lo biológico Jesús solo fue hijo de María. Por lo tanto, Santiago era medio hermano de María, de Jesús. Y aquí nos está recordando una cuestión que Jesús nos habla también en el Sermón del Monte, y es el hecho de la murmuración, del juicio, el chisme, el reproche, la calumnia y el juzgar a otros. Todos son expresiones del mismo hecho. Todas son en la murmuración, el chisme, la calumnia, el reproche, el rumor. Todos derivan de un hecho, el hecho de quererle hacer daño a otra persona. Y esto obviamente es en contra del mandamiento de Dios, de que nos amemos los unos a los otros.
el juzgar a otros implica, además de ello, implica asumir el papel de juez que conoce el corazón de la persona, lo cual es imposible. Ninguno de nosotros podemos conocer a ciencia cierta el corazón de las personas, solamente Dios. Y lo dice Jeremías 17:9 y 10, dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muy bien, aquí nos está diciendo claramente que el único que conoce el corazón humano es el Señor. Por lo tanto, solamente el Señor conoce las motivaciones y los pensamientos que dan origen y las actitudes y las profundidades del corazón que dan origen a las acciones de las personas. Nosotros solo vemos las acciones, pero no vemos el corazón. Por lo tanto, deberíamos evaluar las acciones, no el corazón. Pero cuando juzgamos, murmuramos, estamos etiquetando a esa persona de acuerdo a algo que pensamos que hay en su corazón. Por ejemplo, este es un traidor. Hizo una traición. Pero no, eso no significa que sea un traidor. Será un traidor si hace una traición y otra y otra y otra y hace muchas a la vez. Entonces eso sí lo hace un traidor. Pero una persona por una situación no la podemos etiquetar de ninguna manera. Y eso es lo que la palabra de Dios llama juzgar. Cuando la palabra de Dios prohíbe juzgar, lo que nos está diciendo o nos está prohibiendo es ponerle calificativos a las intenciones de las personas o a sus motivaciones y peor aún, sin darle siquiera el derecho o la oportunidad de exponer su punto de vista al respecto, porque normalmente lo hacemos a sus espaldas. O simple y sencillamente emitimos el juicio y ya no le damos ninguna oportunidad de defenderse, ya lo juzgamos, lo acusamos, lo culpamos y lo condenamos simultáneamente, sin darle el derecho de defensa. Juzgar, murmurar, chismear, rumorear, calumniar, en realidad es pensar con malicia y suspicacia acerca de las intenciones o los motivos del corazón y de los hechos y de los motivos detrás de los hechos y o palabras de las personas sin que realmente las conozcamos. Generalmente cuando juzgamos los motivos y las intenciones del corazón de otro, lo que pretendemos es no solo juzgarlos, sino, como ya dije, acusarlos, condenarlos, culparlos, y lo hacemos a través de esos instrumentos del diablo que son la calumnia, la murmuración, el chisme, el reproche, el rumor, etcétera. Y todos ellos, por lo general, lo hacemos a las espaldas del otro. La Biblia sí nos enseña que juzguemos lo que hace o dice una persona para aceptarlo o rechazarlo, pero no a la persona en sí. Por ejemplo, y mucho menos sus motivos. En 1 Corintios 14:29, la palabra dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, aquí nos está hablando de juzgar. ¿Pero qué nos está hablando de juzgar? De juzgar la profecía, de si la profecía está alineada a la palabra de Dios. Luego en Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Está hablando de un pecado, de una acción que él cometió en contra mía. No está hablando de su corazón.
sino de una acción. Y esa acción sí la podemos experimentar, lo que esa acción hizo en nosotros. Nos dolió, nos lastimó, nos ofendió o cualquier cosa por el estilo, nos afectó de alguna manera, y entonces la palabra de Dios nos dice que vayamos y lo reprendamos, estando Él y nosotros solos, o sea, de frente, nunca a las espaldas. En Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, hay otro hecho interesante. Dice, y esto es una situación entre Pedro y Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si vemos acá, Pedro en ningún momento está juzgando el corazón de Pablo, en ningún momento está juzgando el corazón de Pedro. Está juzgando una acción que evidentemente era contraria a la palabra de Dios. La estaba confrontando conforme a lo que dice la palabra de Dios, y de esa manera fue con Pedro y fue de cara con Pedro a reprenderlo por lo que estaba haciendo de mal, pero en ningún momento lo etiquetó como falso ministro, falso maestro, falso apóstol, falso cualquier cosa, en ningún momento. Hoy podemos estar en desacuerdo con la enseñanza de alguien. Tenemos todo el derecho de no estar de acuerdo si hay algún punto conforme a la palabra de Dios que a nuestro entender está en contra de esa enseñanza. Pero en todo caso no podemos tildar a la persona que está dando la enseñanza como un falso profeta, un falso ministro. En todo caso, deberíamos ir con él para que él nos explique los motivos por los cuales está dando ese tipo de enseñanza. Y si no nos parece y no tenemos la posibilidad de poder ir y hablar con esa persona, simple y sencillamente hacemos esa enseñanza a un lado y seguimos adelante. No podemos ponerle una etiqueta tan fácilmente de un falso maestro, falso profeta, falso apóstol, falso cualquiera, simple y sencillamente porque algo que él está diciendo o haciendo no nos parece. Por un lado. Por el otro lado, a un falso solo lo puede descubrir un verdadero. Es decir, a un falso profeta solo lo va a poder descubrir un verdadero profeta, a un falso pastor, un verdadero pastor, y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Hoy el diablo está usando las redes sociales para descalificar, para denigrar, para atacar a los ministros de Dios con ese tipo de cosas, y vamos en contra de la palabra. Y esto no solo vamos en contra de la palabra, sino que trae un daño a la persona que lo hace. Aquí el Señor nos está protegiendo de un daño. ¿Por qué razón? Y le voy a explicar por qué razón. Cuando Él nos dice que no juzguemos las intenciones, que no juzguemos los motivos, que no juzguemos el corazón de la persona, nos está protegiendo no solo a la otra persona, sino de su reputación, sino también nos está protegiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nosotros podemos estar equivocados, y si estamos equivocados, lo que estamos haciendo es profiriendo una maldición en contra de la otra persona, porque maldición significa hablar mal. ¿Y qué sucede cuando maldecimos? Dice la palabra, yo maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Pero eso no solo aplica de mí para otros en relación a mí, eso también aplica en relación a otros. Es decir, si yo maldigo a otro, voy a recibir maldición. Entonces, por eso, esto también es el no juzgar es una protección
para cada uno de nosotros. Y en la Biblia hay muchísimos pasajes donde dicen que no juzguemos y principalmente que no etiquetemos a las personas, sino que veamos su fruto. Podemos ver su fruto. Por el fruto se conoce el árbol, pero no por un fruto, sino por muchos frutos en todo caso. No solo por uno. Porque un buen árbol, de repente porque un pájaro picoteó el fruto o porque un gusano se metió en ese fruto, un fruto puede salir malo, pero todos los demás van a salir buenos. No podemos decir que ese es un mal árbol porque comimos un mal fruto. No, tenemos que ver todos los demás frutos. Por sus frutos, no dice por un fruto, por sus frutos se conocerán. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Hoy las redes, antes la lengua, la boca era facilísima para juzgar, pero ahora no solo es la boca, ahora es la boca y las manos, porque hay quienes usan las redes sociales continuamente para denigrar a otros. De hecho, le confieso, he tenido algunas veces que bloquear personas porque ya pareciera que su deporte es juzgar a otros, etiquetar a otros, y eso no edifica. Entonces mejor termino bloqueándolos para no permitir que la contaminación que ellos tienen en su corazón venga conmigo, la amargura que tienen en su corazón venga conmigo a contaminarme a mí. Generalmente cuando somos personas murmuradoras, chismosas, calumniadoras, acusadoras, culpadoras, condenadoras, todo eso es resultado de que hay amargura en nuestro corazón. No Dios, amargura, porque si Dios está en nosotros tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Pero si Dios no está realmente en nuestro corazón, entonces lo que va a tener nuestro corazón es amargura, y la amargura contamina a otros, nos impide alcanzar la gracia de Dios y contamina a otros. Entonces, por protección nuestra, el Señor está diciendo no juzguen, no juzguen. Y sí nos dice en un pasaje de la Escritura que juzguemos con justo juicio. Ahora, ¿qué significa juzgar con justo juicio? Significa que lo hagamos de frente con la persona con la cual tenemos algo. Número 1. Número 2, no a sus espaldas, de frente, y solo sobre lo que hizo o dijo, nunca las intenciones del corazón. Mire, yo me he dado cuenta que como persona y como conozco este tema, me he dado cuenta que como persona y como pastor somos sujetos de juicio constantemente de las personas y no se dan cuenta del daño que no solo le están causando a uno porque están hablando de las motivaciones del corazón que no conocen, sino que encima de todo no le están dando a uno la oportunidad de defenderse, y encima de todo lo están divulgando a todo el mundo, contaminando a todo el mundo. El daño, al final de cuentas, si bien es cierto, se lo pueden hacer a uno temporalmente delante del Señor, uno no recibe el daño. Pero esta persona que lo está haciendo puede que terrenalmente no reciba daño, pero espiritualmente y delante del Señor sí va a recibir daño. Y es mucho más importante no recibir daño espiritual que recibir un daño terrenal. Entonces, el afectado, no sé si me estoy dando a entender, es más afectada la persona que juzga que la persona que es juzgada. Porque la persona que es juzgada, el Señor la va a defender. Dice la palabra que el Señor sacará a luz nuestra justicia. Pero el acusador, el juzgador, ese va a tener que enfrentar las consecuencias, y las consecuencias van a ser peores de lo que hizo, porque siempre somos medidos con la misma medida y un poquito más, como dice Mateo capítulo 7, versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, no juzguéis para que
porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dice también en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y dice la palabra, dad y se os dará medida buena, abundante, remecida en vuestro regazo. ¿Y qué quiere decir medida buena, abundante y remecida? Mire, eso quiere decir que no sé si usted ha estado alguna vez en alguna venta de granos básicos. Cuando en esas ventas de granos básicos el grano está a granel, sin encostalar, pero de repente alguien quiere comprar y entonces toman un costal y comienzan a llenar ese costal con los granos. Pero cuando ya está llegando a llenarse, viene esta gente y agarra el costal, lo levanta y lo hace lo deja caer al suelo, como para que todo el grano se aplaste, para que le caiga más. Eso quiere decir medida buena, remecida y rebosante. Y eso también quiere decir que vamos a recibir más allá de lo que damos. Si damos, y ese dar aquí se está refiriendo también a juzgar. Si nosotros juzgamos, seremos juzgados. Si nosotros condenamos, seremos condenados. Si nosotros perdonamos, seremos perdonados. Entonces, no debería juzgar porque voy a ser juzgado, pero voy a ser juzgado con una medida un poquito mayor de la que he recibido, porque voy a recibir medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y dice en mi regazo, o sea, en mi interior. El no juzgar es una protección para cada uno de nosotros. Y hay un punto más donde también nos habla la palabra de Dios acá en el versículo 11 de Santiago. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Por qué juzga a la ley? Porque la ley dice que no juzguemos. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando nosotros estamos juzgando a una persona, y eso implica murmurando, chismeando, calumniando, reprochando, juzgando, condenando, acusando, etcétera, etcétera. Cuando estamos haciendo eso, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Porque solo Dios es el juez, aquí nos lo dice. Solo uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, que puede juzgar. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Cuando nosotros nos ponemos en el papel de jueces, estamos suplantando, usurpando el lugar de Dios. Y eso a Dios definitivamente no le agrada. La palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, el tema este es un tema que se debate en el cuerpo de Cristo de una manera impresionante y todo el mundo quiere opinar, pero en la mayoría de los casos los que no están a favor de no juzgar, sino que están a favor de juzgar, lo que están haciendo simple y sencillamente es autojustificándose porque ellos son juzgadores. Pero una persona que realmente está alineada con lo que dice la palabra de Dios, simple y sencillamente no puede aceptar que el juicio sea válido de alguna manera cuando se trata de juzgar las intenciones y las motivaciones y las actitudes de la persona, y mucho menos a sus espaldas. La Biblia claramente dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es claro. Que habla de justo juicio y que habla de ver los frutos, eso no está hablando de juzgar las motivaciones ni las intenciones del corazón de la gente, ni de etiquetarlos. Está hablando de juzgar hechos concretos en los cuales la persona, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, está equivocada. Pero es todo lo que puedo hacer. No puedo ir más allá de eso. Deberíamos quitarnos de nuestra mente ese switch
que nos lleva a ser juzgones. Y ese ser juzgones de alguna manera significa ser quejosos, de lo cual también va a hablar Santiago en el capítulo 5 y que vamos a ver lo que realmente significa. Y es tremendo lo que significa el ser quejoso. Lo mismo que el ser un juzgador es ser una persona negativa, una persona amargada, y eso no trae bendición a nuestras vidas, de tal manera que el mandamiento de no juzgar no es para proteger a aquel que podría ser juzgado, sino es para protegernos a nosotros de no recibir maldición, de no recibir juicio, de no recibir condenación, de no recibir nada malo en contra de nosotros, de mantenernos en la bendición del Señor. Así que, por favor, la próxima vez que quiera hablar de alguien, tenga muchísimo cuidado. Mejor, dice la palabra, que seamos prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Y yo le llamo a este versículo, o lo traduzco, calladito me veo más bonito. Entonces, mientras menos palabras, mejor. Porque dice la palabra que cuando hay abundancia de palabras, también hay abundancia de pecado. Entonces, mientras más calladitos nos mantenemos, muchísimo mejor para nosotros. Menos oportunidades de pecar, menos oportunidades de maldecir. Y recordemos algo también importante, y esto es otra cosa que va incluida en el hecho de juzgar. Dice la palabra en Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Que el que ama sus palabras se llenará de ellas, y llenará su vientre de ellas, y que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua, en la boca, en las palabras. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy maldiciendo o juzgando, que estoy juzgando a alguien, condenando, etcétera, etcétera, estoy maldiciendo. Y de esas palabras se va a llenar mi vientre. Entonces mi vientre se va a llenar de maldición. Mi ser interior, mi vientre significa mi ser interior. Mi ser interior se va a llenar de maldición. Número 1. Eso es el efecto para conmigo. Pero hay otro efecto para con la otra persona. Dice, el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Entonces estoy usando mi boca para arruinar a la otra persona, para arruinar su reputación, su carácter, para arruinar la perspectiva que los demás puedan tener de esa persona. Entonces estoy dañando al otro, pero también me estoy dañando a mí. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Calladitos nos vemos más bonitos. Así que le animo a batallar contra eso de la boca. La boca es terrible, como ya lo decía Santiago en el capítulo número 3. De que la lengua produce grandes incendios y es un miembro muy pequeño, muy difícil de controlar, pero que el hombre que controla sus palabras, ese hombre es capaz de controlar todo su ser para no pecar. Así que deberíamos desarrollar el control de nuestra boca, el control de nuestras palabras, el control de nuestra lengua y ponerlo bajo el control del Espíritu Santo, de tal manera que nuestra boca sea para bendición y no para maldición. Que de nuestra boca salga agua dulce y no agua amarga, agua contaminada. Muy bien. Vamos a dejar entonces, solo quiero recordar los 3 puntos relacionados con las características del justo juicio. Número 1, debe ser respecto a lo que la persona hizo o a lo que la persona dijo, sin entrar en las motivaciones o en las actitudes o en el corazón de la persona, sin poner una etiqueta. Simplemente decir, mira, me parece que esto que hiciste está equivocado. Número 1. Entonces solo puedo juzgar lo que la persona diga o lo que la persona hace sin poner ninguna etiqueta. Porque la etiqueta correspondería a una calificación y yo no estoy calificado para calificar el corazón de otra persona. Número 1. Número 2. Debe ser de frente a la persona que lo hizo. Y número 3, debemos darle lugar a que él pueda dar las explicaciones necesarias.
Entonces, esas tres cosas significan juzgar con justo juicio, que solo sea sobre hechos o palabras, sin poner etiquetas de cualidad de la persona, que sea de frente y que la persona tenga la oportunidad de aclarar el punto. Muy bien, ahora vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado o le es pecado. Vayamos primero a ver lo del día de mañana. Esto en realidad es un recordatorio de una enseñanza que el Señor nos dio en el Sermón del Monte, en Mateo 6:34, otra referencia a otra enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, y es la de no afanarnos por el día de mañana. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros hacemos, es jactancia, ojo con esto porque lo dice la palabra, es jactancia cuando nosotros asumimos lo que vamos a hacer el día de mañana o posteriormente sin considerar los planes de Dios al respecto, sin considerar los planes de Dios para con nosotros. Podemos planear, bueno, mi día va a ser mañana, si Dios me lo permite voy a hacer esto, esto, esto y esto, porque no sé qué es lo que va a traer el día de mañana. Eso lo dice muy claramente Mateo, capítulo 6, versículo del 34 en adelante. No sabemos lo que el día de mañana traerá. Cada día trae sus propios problemas, sus propias circunstancias. ¿Cuántas veces usted? Y mire, esto también es una protección a nuestro corazón, para no frustrarnos, para no sentirnos mal, para no sentirnos inútiles e incapaces. ¿Qué es lo que sucede cuando yo planeo mi día y resulta que no logro hacer todo lo que había planeado hacer? Me voy a frustrar, me voy a decepcionar, me voy a sentir mal conmigo mismo. Todos nuestros planes del día de mañana deberían ser, si Dios me permite voy a hacer esto, esto y esto. Recordemos algo que la palabra de Dios dice, y es que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nosotros no podemos ni añadir tiempo a nuestro día, no podemos determinar las circunstancias que van a rodear nuestro día. Todo eso está en el control del Señor. Entonces, planeemos nuestro día, sí, lo podemos planear. De hecho, la Biblia dice que lo planeemos. Pero una cosa es que lo planeemos y lo pongamos en las manos del Señor, y otra cosa es que estemos aferrados, afanados, de que las cosas tienen que ser como nosotros las planeamos y no como Dios lo está planeando en ese momento de nuestra vida. Dice, en cuanto a hacer planes, la palabra de Dios dice en Isaías 54, capítulo 2, versículo 3, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Eso nos está diciendo de que tengamos visión, tengamos un plan de vida para el futuro. Ahora bien, en Proverbios 16, 1, 3 y 9, el Señor nos da el equilibrio. Dice la palabra en Proverbios 16, 1, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. En Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Proverbios 16:9, uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Tanto esa visión como esos planes y todo que la palabra de Dios nos enseña a hacerlos, deben estar siempre sujetos a la intervención del Padre,
a ponerlos delante del Señor y que sea el Señor el que nos guíe a hacerlo. No hacerlo de esa manera es jactancia. En otras palabras, significa yo tengo control de mi día y hago lo que yo quiera y se me dé la gana con mi día. Dice la palabra, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, estamos poniendo nuestro día y nuestro futuro en las manos del Señor. Como dice un dicho popular o un refrán popular, dice, el hombre planea, el hombre dispone, el hombre pone, pero Dios dispone. El hombre planea, pero Dios es el que decide al final. Así deberíamos vivir nuestra vida. Lo que nos está hablando este pasaje es de una dependencia total del Señor y una confianza total en el Señor en nuestro futuro. Que no seamos nosotros los que le impongamos al Señor nuestro futuro, sino que nosotros vivamos el futuro que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice algo hermoso en cuanto a esto, en cuanto a confiar nuestro futuro en el Señor. Proverbios 29:11 dice, la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que si pongo mis planes, mis días, mi futuro en manos del Señor y obedezco los planes del Señor para conmigo, entonces mi vida va a ir en aumento. Lo mismo dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Entonces puedo confiar en que mis planes no se cumplan, sino se cumplan los planes del Señor. ¿Por qué? Porque sus planes son de bien y no de mal para mí, y porque Él lleva mi vida como la luz de la aurora en aumento con sus planes. Si yo me aferro a mis propios planes y si yo quiero imponer mis planes sobre los planes de Dios, lo que estoy haciendo es operando en contra mía. ¿Por qué? Porque estoy operando en contra de que el Señor lleve mi vida como la luz de la aurora y en contra del cumplimiento de sus planes de bien para mí, porque la palabra también nos dice, hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. A veces nuestros planes nos parecen buenos, pero nosotros no conocemos el futuro. Dios sí conoce el futuro y los planes nos pueden parecer buenos hoy, pero eso va a traer consecuencias en el futuro y consecuencias desastrosas. Muchas veces me ha pasado, yo he tomado decisiones de planes por mi propia cuenta y lo que me ha pasado es que me he ido a estrellar la cara con la pared. Ya he aprendido, ahora, Señor, son tus planes, no los míos. Para mañana, para pasado, para esto, podría hacer todo esto, pero tú eres el que al final va a tener la última palabra y va a decidir. Y desde que he comenzado a vivir de esa manera, pues las cosas están saliendo muchísimo mejor que antes. La verdad es que me costó muchísimo entender esto, me costó muchísimo soltar eso, pero principalmente me costó dolor, me costó frustración, me costó angustia, ansiedad, me costó el tener infinidad de problemas por querer hacer mi voluntad, mis planes por encima de los planes del Señor y por no preguntar. En cosas que eran importantes no pregunté, y como no pregunté, me fue como la culpa traidora, porque resulta que tomé decisiones que no eran el plan del Señor. Entonces ahora ya he aprendido a confiar plenamente en que el Señor tiene el control de mi futuro y no voy a tomar planes por mí mismo. Porque eso es jactancia, arrogancia, orgullo, querer tomar el papel del Señor. Solo el Señor puede controlar mi vida. Yo no la puedo controlar. Puedo tener el deseo de hacer ciertas cosas, pero al final del Señor dependerá. Hay muchos planes que yo quisiera hacer, pero que el Señor no quiere. Entonces, si yo estoy con que se tienen que hacer mis planes, que es lo que alrededor de lo que está hablando este pasaje de Santiago, capítulo 4, versículo del 13 al 16, si yo quiero cumplir mis planes a como dé lugar, me voy
a dar en la pared, porque mi vida al final no me pertenece, mi vida le pertenece al Señor. Y en esa pertenencia al Señor de mi vida y en ese entregarle mi vida, es entregarle también mi futuro, porque mi futuro está seguro en sus manos. El Señor no está planeando mi vida para el corto plazo, el Señor está planeando mi vida para la eternidad. Dice planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Ese futuro se refiere a la vida terrenal, pero esa esperanza se refiere a la vida eterna. Y el Señor ha demostrado a lo largo de mi vida que Él lo está haciendo. Envió a su Hijo Jesucristo para que yo tuviera ese futuro y esa esperanza de la vida eterna, perdonando mis pecados y dándome vida eterna. Y el Señor va a seguir llevando nuestra vida en esa misma dirección. Así que podemos confiar. No deje de hacer planes, está bien. Pero no se frustre si encuentra que en el camino esos planes no se pueden realizar. Póngalos delante del Señor y que la dirección del Señor sea la que determine lo que usted va a hacer cada día. Ese es otro consejo que le doy. Yo todas las noches manejo una agenda, porque si no ordeno mi tiempo, se me van a cruzar los cables en un montón de cosas. Entonces, todas las noches hago mi agenda del día de mañana, pero todas las noches también oro al Señor y le digo, Señor, esto es lo que yo quisiera hacer. Pero Señor, yo pongo en mis manos esta agenda, tú decides lo que tú quieres que yo haga. Dirígeme, que sea tu Espíritu Santo el que me dirija. Y miren, la verdad me va requete súper bien. El tiempo es parte de lo que yo le entregué al Señor. El Señor nos da el tiempo como un regalo. Pero nuestra respuesta de amor a Él es decirle, ok, Señor, el tiempo que tú me diste es un regalo, pero yo te doy ese tiempo para que tú hagas tu voluntad en mi vida, tu buena, agradable y perfecta voluntad para mi vida. Gracias por ese regalo, pero este regalo del tiempo es para hacer lo que tú quieras que yo haga. Me encanta ese pasaje de Pablo cuando Pablo se convierte. Se parece, es tan contrario a lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Pero cuando Pablo va en el camino a Damasco y el Señor lo bota del caballo y Pablo se convierte, en ese momento de la conversión de Pablo recibe la luz de Dios en su espíritu, pero se queda ciego físicamente. Cualquiera de nosotros, lo lógico hubiera sido pedirle al Señor, Señor, devuélveme la vista. O además, Señor, dame, haceme, poneme, quítame, tráeme. Pero Pablo entendía perfectamente lo que era entregarle su vida al Señor. Y entonces lo primero que le dice Pablo después de convertirse al Señor es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de hacer lo que yo quiero, se trata de hacer lo que Él quiere. Porque lo que Él quiere es bueno, agradable y perfecto. No hay nada más que pueda ser bueno, agradable y perfecto que aquello que sea su voluntad para Él y para mí. Por lo tanto, nosotros deberíamos, si queremos llevar vidas de éxito, vidas de bendición, vidas de bienestar, vidas plenas, vidas abundantes, deberíamos estar pendientes todo el tiempo de hacer solamente su voluntad. Haga sus planes, pero pónganlos delante del Señor y que sea Él el que decida si es en esa dirección o en otra dirección. No, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje es que no lleguemos a pensar que somos dueños de nuestro futuro y de nuestro tiempo. Eso es el mensaje de este pasaje. No piensen que son dueños de su futuro y de su tiempo. Eso solo le pertenece al Señor. Y recordemos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 34. No estéis pues preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas. ¿Cuántas veces usted y yo
No hemos pasado toda la noche pensando en algo que puede llegar a suceder el día de mañana y preparamos nuestra defensa, preparamos nuestros argumentos, preparamos de todo, nos desvelamos, tenemos insomnio, al día siguiente amanecemos estresados, con sueño, etcétera, etcétera, para que nada de lo que pensamos sucediera como nosotros pensábamos que iba a suceder. Y sucedió de una manera totalmente diferente. Yo no sé cuántas veces le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchísimas, o me pasaba muchísimas veces, gracias a Dios, y he ido entendiendo en esta cabeza dura, he ido entendiendo que realmente del Señor son los tiempos y de que Él lo tiene todo bajo control y que Él todo lo va a hacer obrar a favor mío, para que mi vida vaya en aumento y se cumplan sus planes de bien y no de mal para mí. Entonces he ido aprendiendo a descansar. No le digo que ya soy perfecto, porque todavía de repente pelo cables, pero muchísimo menos que antes, y me he dado cuenta que vivir de la manera que Dios dice que necesitamos vivir es para bendición, para victoria, para plenitud, para abundancia. Muy bien. Vamos a ver el último pasaje de Santiago 4, el último versículo que también habla del último tema de este pasaje, de este capítulo, Santiago 4:17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este pasaje o este versículo es realmente importante que lo entendamos, porque está hablando del pecado, y el pecado es todo aquello que nos estorba el cumplimiento de los planes de Dios para nosotros. Necesitamos tener una comprensión más amplia del pecado. La mayoría de creyentes piensan que el pecado es violar un mandamiento restrictivo de Dios. Es decir, mandamientos como no mientas, no robes, no mates, y los no de Dios. Pero también es pecado, de acuerdo a lo que nos dice este pasaje, no hacer los sí de Dios. Y nos podemos equivocar mucho más en no hacer los sí de Dios que en hacer los no de Dios. Déjenme explicar. El pecado en realidad no es solo violar un mandamiento restrictivo de Dios. El pecado, el origen de la palabra pecado se encuentra en la antigüedad, y era cuando la palabra viene de calificar el hecho de que un lanzador de flechas, cuando se estaba entrenando, no daba en el blanco. Entonces, cuando no daba en el blanco que le habían marcado, se decía que había pecado. Esta palabra la toma la palabra de Dios para decirnos realmente que pecar es fallar en el blanco de hacer la voluntad de Dios, tanto en sus mandamientos negativos como en sus mandamientos positivos. No hacer, hay varios aspectos en lo cual nosotros podemos fallar en no hacer lo bueno. Primero que nada, podemos fallar en no hacer lo bueno cuando no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios. Las estamos haciendo por conveniencia, para nuestra propia gloria o para nuestro propio prestigio, o lo estamos haciendo por nuestro propio interés y no para la gloria de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La pregunta que nos tendríamos que hacer acá es no solo cuando estamos haciendo las cosas en la iglesia, sino en casa, o cuando las estamos haciendo en nuestro trabajo. ¿Las estamos haciendo para la gloria de Dios o las estamos haciendo para quedar bien con los demás? Para quedar bien con el jefe, para quedar bien con el dueño, para quedar bien con la jefa en la casa. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para la gloria de Dios o para nuestra propia conveniencia? Ahí, si no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, estamos
fallando en hacer lo bueno. No estamos haciendo lo bueno, de hacer todo para la gloria de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 tenemos un buen ejemplo de eso. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto tiene que ver mucho con lo que vimos también anteriormente en la cuestión de juzgar. En la cuestión de juzgar, la palabra de Dios nos enseñó que solo Dios es el que juzga el corazón y que Él no ve la apariencia, no ve los resultados, Él ve el corazón. Cuando el corazón está bien, los resultados van a estar bien. Pero pueden haber buenos resultados con el corazón malo. Y esto es lo que nos está enseñando este pasaje. Necesitamos hacer lo bueno, pero por el motivo correcto, desde nuestro corazón para con Dios. Otra forma en la cual fallamos en saber hacer lo bueno y no hacerlo es cuando no hacemos las cosas por amor, cuando las hacemos por motivos egoístas. Y de esto también nos habla la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, puedo hacer lo bueno. Otra vez, puedo hacer lo bueno. Pero puedo hacerlo no para la gloria de Dios, no para que Dios sea exaltado, sino para que yo sea exaltado. O puedo hacerlo por otros motivos egoístas, no por amor. La única obra que vale delante del Señor son las obras que hacemos por amor. Y esto nos lo dice 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3. Está suficientemente claro. Entonces pecamos al fallar en la voluntad de Dios, cuando no hacemos las cosas para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado, sino para que nosotros seamos exaltados, o cuando no hacemos las cosas por amor a Dios, por amor al prójimo y por amor a nosotros mismos. Y otra tercera forma en la que pecamos al no hacer lo bueno sabiendo hacerlo, es cuando no buscamos la dirección de Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Ahí estamos siguiendo nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. El Espíritu Santo nos fue dado para que nos guíe a toda verdad, para que sea nuestro ayudador. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vive en mí. Yo tomo 100 decisiones al día, pero de esas 100 decisiones al día, le consulto una o dos, 98 no las consulté, las tomé por mí mismo, caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, cuyo fin es muerte, número 1. Pero número 2, esas 98 veces lo que hice fue hacer a un lado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Hice a un lado a Dios, y eso significa menospreciar a Dios. Entonces, necesitamos tomar cada día más decisiones con la dirección del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos, estamos pecando. Por eso la Biblia dice que lo encerró todo bajo pecado. La ley lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que seamos dependientes totalmente del Señor, no para que digamos, sí, pequé y vuelva la cabra al monte, como dice el dicho, ¿no? Es para que dependamos del Señor. En la dependencia del Señor está la victoria. En la dependencia de Él para todas las cosas está la victoria. ¿Por qué cree que yo menciono tanto eso de mis propios caminos,
que me parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte, porque durante mucho tiempo, aún siendo cristiano, viví ahí sin entender lo que eso realmente significaba. Y la pasé muy mal, pudiendo haber vivido vida en victoria, en plenitud, en abundancia. No lo hice. Y me perdí de muchísimas cosas y cometí muchísimos errores por tomar caminos que me parecen derechos en mi propia opinión y no hacer como Dios dice. No que ya sea perfecto, pero por ahí en el camino andamos y vamos avanzando. Por eso también la palabra de Dios dice, usted no se ha preguntado por qué la palabra de Dios dice que en Lamentaciones 22 y 23 dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Saben por qué? Porque todos los días pecamos. Si las misericordias del Señor son nuevas para nosotros hoy, es porque ayer pecamos y necesitamos hoy la misericordia del Señor. Entonces, lo que pasa es que no nos damos cuenta que pecamos, pero el hecho de que no nos demos cuenta de que pecamos no quiere decir, primero, que no pequemos y segundo, que no vayamos a cosechar las consecuencias de ese pecado. Entonces necesitamos entender bien las dimensiones del pecado. El pecado no es solo violar un mandamiento restrictivo de Dios, es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y ese saber hacer lo bueno y no hacerlo es preguntarle al Señor por las decisiones de cada día. Y notemos que esto lo está diciendo justo despuesito de lo que hablábamos de nuestros planes versus los planes de Dios, de no tomar por nosotros la decisión de nuestro tiempo, sino consultárselo al Señor. ¿Por qué? Porque de Él es nuestro tiempo, de Él es nuestra vida, y eso nos va a bendecir. Es lo que la palabra nos está llevando es a que vivamos en una total dependencia del Señor. Porque vivir independientemente de Dios es seguir nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión y su fin es camino de muerte. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza el día de hoy. Los invitamos para el próximo viernes a las 8 de la noche para continuar y comenzar a estudiar el capítulo 5 de la Epístola de Santiago, el último capítulo de esta epístola tan hermosa, tan aleccionadora y con tantos consejos prácticos para nuestra vida, para que nuestras vidas vayan en aumento, para que nuestras vidas vayan en victoria, en plenitud, en abundancia y para que caminemos cada día hacia el cumplimiento de los planes de Dios para darnos un futuro y una esperanza. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos un par de recursos ahí que Dios nos ha permitido para seguir edificando su bendita fe. Y esta es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net www.reyesysacerdotes.net y además de ello el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, así solamente Gustavo Bianchi, y le invitamos a que los visite si no lo ha hecho y que utilice todos los recursos que hay ahí para nuestro crecimiento, nuestra edificación, exhortación y consolación en la palabra bendita y maravillosa del Señor. Muy bien, vamos entonces ahora a orar. Yo voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche. Por la bendición de tu palabra, Señor, te pedimos perdón, Señor, en aquellas cosas que hemos estado haciendo de manera equivocada. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en nuestro corazón y la selle como con fuego para que produzca fruto y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. También, Padre, en esta hora venimos delante de ti a pedirte por todos los que están padeciendo alguna enfermedad en este tiempo, Señor, no solamente COVID, sino cualquier otra enfermedad. Para los que están, Señor, en las unidades de cuidados intensivos o en camas de hospital o reposando en sus casas, Señor, te pedimos, Padre, que tú, donde ellos se encuentren, tú los sanes, Señor, y que reciban en su sanidad un testimonio de tu poder, de tu amor, de tu gracia para con ellos, Señor, y que se vuelvan a ti de todo corazón, Padre.
Señor, también te pedimos por aquellos que están padeciendo alguna necesidad, Señor, por no tener trabajo. Padre, suple su necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pon alimento en sus mesas, Padre. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, esté sobre cada uno de los miembros de nuestras familias y a todos, Señor, nos sane, nos liberte, nos restaure, supla nuestras necesidades, pero por sobre todo cada día nos atraiga más a ti, Señor, independientemente de cuál sea la condición de cada uno, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por el privilegio de tener su atención. Les esperamos el próximo viernes y mientras tanto les envío un abrazo y bendiciones a cada uno. Feliz noche.